Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 15. Los progresos del señor Cavalcanti hijo. Entretanto, el señor Cavalcanti padre había partido para volver a su servicio, mas no al ejército de su majestad, el emperador de Austria, sino a su pueblo de Lucca, de donde era uno de los más asiduos cortesanos. No olvidemos decir que había llevado consigo hasta el último franco de la suma que le fue entregada para su viaje, y en recompensa al modo majestuoso y solemne con que supo representar su papel de padre. Andrés había heredado en esta partida todos los papeles que atestiguaban que tenía el honor de ser hijo del señor Bartolomé Cavalcanti y de la marquesa Leonor Corsinari. Ya había sido introducido en una sociedad parisiense, tan fácil en recibir a los extranjeros y en tratarlos, no como lo que son, sino como lo que quieren ser. Por otra parte, ¿qué es lo que exigen en París a un joven? Que hable su lengua, que vaya vestido con elegancia, que sea buen jugador y que pague en oro. Añadamos que tratan con más indulgencia a un extranjero que a un parisiense nativo. Andrés había, pues, adquirido en 15 días una buena posición. Le llamaban señor conde, se decía que tenía 50,000 libras de renta, y ya se hablaba de tesoros inmensos de su padre, enterrados en Saravezza. Un sabio, delante del cual hablaron de esos tesoros, dijo que cuando hizo su viaje a Italia pasó por Saravezza, lo cual bastó para que todo el mundo creyera en la existencia de los tesoros. Un día fue Montecristo a hacer una visita al señor Danglars. Este había salido, pero propusieron al conde si quería entrar a ver a la baronesa, que estaba visible. Montecristo aceptó. Después de la comida de Auteuil, la señora Danglars se estremecía cada vez que oía pronunciar el nombre de Montecristo. Si la presencia del conde no seguía a su nombre, la sensación dolorosa era más intensa. Si por el contrario se presentaba, su fisonomía franca, sus ojos brillantes, su galantería para con ello, disipaba de su mente el menor recelo. Parecía imposible a la baronesa que un hombre tan encantador pudiera abrigar malos designios contra ellos. Por otra parte, los corazones más corrompidos no pueden creer en el daño sino apoyándolo en un interés cualquiera. El mal inútil y sin causa repugna como una anomalía. Cuando Montecristo entró en el gabinete donde ya hemos introducido a nuestros lectores, y donde la baronesa seguía con miradas inquietas unos dibujos que le presentaba su hija, después de haberlos mirados el señor Cavalcanti hijo, su presencia produjo un efecto ordinario, y después de haberse trastornado un poco al oír su nombre, trató de sonreír y ayudó al conde. Este, por su parte, abarcó toda la escena de una ojeada. Al lado de la baronesa estaba Eugenia, sentada sobre una butaca, y Cavalcanti en pie a su lado. Andrés, vestido de negro como un héroe de Goethe, con zapatos bajos de charol y medias de seda blanca, pasaba una mano bastante blanca y cuidada por sus rubios cabellos, en medio de los cuales brillaba un diamante, que a pesar de los consejos del conde de Montecristo, el vanidoso joven no había podido resistir al deseo de poner en su dedo meñique. Este movimiento iba acompañado de miradas asesinas lanzadas a la señorita Danglars y suspiros enviados en la misma dirección que las miradas. La señorita Danglars continuaba siendo la misma, es decir, hermosa, fría e irónica. Ni siquiera una de las miradas, uno de los suspiros del joven Andrés pasaron inadvertidos para ella, pero se hubieran dicho que resbalaban sobre la coraza de Minerva, coraza con que algunos filósofos cubren el pecho de Safo. Eugenia saludó al conde con frialdad y se aprovechó de las primeras preocupaciones de la conversación para retirarse a su gabinete de estudio, donde pronto se oyeron dos voces alegres y ruidosas, mezcladas a los dos primeros acordes de un piano. Montecristo comprendió que la señorita Danglars prefería la suya y a la del señor Cavalcanti,
la compañía de la señorita Luisa de Armilly, su maestra de canto. Entonces fue cuando, mientras hablaba con la señora Danglars, notó el conde la solicitud del señor Andrés Cavalcanti, como iba a escuchar la música a la puerta, que no se atrevía a abrir, y a su manera de expresar su éxtasis y su admiración. Al cabo de un rato entró el banquero. Su primera mirada fue para Montecristo, mas la segunda para Andrés. En cuanto a su mujer, saludó ésta a su marido, como solía hacerlo, con una frialdad y una ceremonia poco adecuada a un matrimonio de 20 años. «¿Cómo? ¿No le han invitado a esas señoritas a cantar con ellas?», preguntó Danglars a Andrés. «No, señor», respondió éste, lanzando otro suspiro. Danglars se adelantó hacia la puerta y la abrió. Entonces se pudo ver a las dos jóvenes sentadas en el mismo sillón, delante del mismo piano. Cada una acompañaba con una mano, ejercicio al cual se habían acostumbrado por capricho, y en el que habían adquirido una facilidad admirable. La señorita de Armilly, que entonces pudo verse, gracias a la puerta, formando con Eugenio un cuadro encantador, era también de una belleza notable, o más bien, de una dulzura y una gracia delicadas. Era delgada y rubia como un hada, con unos rizos largos que caían sobre su esbelto cuello, como suele pintar Perugino para sus vírgenes, y unos ojos grandes, rasgados y velados por la fatiga. Decían que tenía la voz un poco débil, y que como Antonia del violín de Cremona, moriría un día cantando. El conde de Montecristo dirigió a aquel grupo una mirada rápida y curiosa. Era la primera vez que veía a la señorita de Armilly, de quien tanto había oído hablar en la cara. «¿Y bien?», preguntó el banquero a su hija. «Nos han excluido, ¿verdad?». Condujo entonces al joven al saloncito, y fuera por casualidad o por astucia, detrás de Andrés se entornó la puerta, de modo que desde el sitio en que estaba Montecristo y la baronesa no se pudiera ver nada. Pero como el banquero siguió a Andrés, la señora Danglars no pareció notar esta circunstancia. Unos momentos más tarde, el conde oyó a la voz de Andrés, unida a los acordes del piano, acompañando una canción corsa. Mientras el conde escuchaba sonriendo esta canción, que le hacía olvidar a Andrés para atraerle a la memoria a Benedetto, la señora Danglars alababa a Montecristo la serenidad de su marido, que había perdido aquella misma mañana 300 o 400,000 francos. Y en verdad, el elogio era merecido, porque si el conde no lo hubiera sabido por la baronesa, o tal vez por uno de los medios que tenía de saberlo todo, la fisonomía del banquero no le habría revelado nada. «Bueno», dijo para sí Montecristo, «ya oculta lo que pierde. Hace un mes se vanagloriaba de ello». Luego dijo en voz alta: «Oh, señora, el señor Danglars conoce también la bolsa, que siempre recobrará el doble de lo que ha perdido». «Veo que participa del error común», dijo la baronesa Danglars. «¿Y qué error es ese?» «Que el señor Danglars no juega nunca». «Ah, sí, es verdad. Me acuerdo de que el señor Divray me dijo, a propósito, ¿qué ha sido de él? Hace 3 o 4 días que no lo veo». «Yo tampoco», dijo la señora Danglars con un aplomo milagroso. «Pero comenzó una frase que no ha terminado». «¿Cuál?» «Que el señor Divray le había dicho». «Ah, es verdad. Me ha dicho que sacrificaban al demonio del juego». «He tenido afición durante algún tiempo, lo confieso, pero ya no juego nunca». «Y hace mal, señora. Oh, las casualidades, hijas de la fortuna, son precarias. Y si yo fuera mujer, y mujer de un banquero, por mucha confianza que tuviera en la buena suerte de mi marido, porque en cuanto a especulación, todo es gracia y desgracia, pues bien, por mucha confianza que tuviera en la buena suerte de mi marido, comenzaría por asegurarme una fortuna independiente, aunque tuviera que adquirirla poniendo mis intereses en manos que le fueran desconocidas». La señora Danglars se sonrojó. «Mire», dijo Montecristo, como si nada hubiera visto, «se habla mucho de una jugada muy buena
sobre los intereses de Nápoles. Bien, bien, no quiero pensar en ello, dijo vivamente la baronesa. Pero, verdaderamente, señor conde, ya hablamos demasiado de bolsa. Parecemos dos agentes de cambio. Hablemos un poco de esos pobres Villefort, tan atormentados en ese momento por la fatalidad. Usted ya lo sabe. Después de haber perdido al señor de Saint-Méran, 3 o 4 días después de su partida, acaban de perder a la marquesa, 3 o 4 días después de su llegada. Es verdad. Ya me he enterado. Pero como dice Claudio en Hamlet, es una ley de la naturaleza. Sus padres se habían muerto antes que ellos, y los habrán llorado. Ellos morirán antes que sus hijos, y sus hijos los llorarán. Pero aún eso no es todo. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que iban a casar a su hija con el señor Franz de Epinay. ¿Se ha desbaratado tal vez el casamiento? Ayer por la mañana, según parece. Franz les ha devuelto su palabra. ¿De veras? ¿Y se conocen las causas de esa ruptura? No. ¿Qué me dice, señora? ¿Y el señor de Villefort? ¿Cómo acepta esa desgracia? Como siempre, con filosofía. En este momento, entró Danglars solo. ¿Y bien? ¿Dejas al señor Cavalcanti solo con tu hija? ¿Y la señorita de Armilly? ¿Es que no es nadie? Se volvió enseguida a Montecristo diciendo: ¡Qué joven tan encantador! El príncipe Cavalcanti, ¿no es verdad? Pero dígame, ¿sabe qué es príncipe? No respondo de ello, dijo Montecristo. Me presentaron a su padre como marqués. Sería conde, pero yo creo que él no hace mucho caso de ese título. ¿Por qué? Si es príncipe, hace mal en no vanagloriarse de ello. Cada cual en su derecho. No me gusta que reniegue de su origen. Es un auténtico demócrata. Pero mira lo que te expones, dijo la baronesa. Si el señor de Morcerf viniera por casualidad, encontraría al señor Cavalcanti en un cuarto, donde el prometido de Eugenia no ha podido nunca entrar. Haces bien en decir por casualidad, repuso el banquero, porque diríase que era la casualidad la que le traía, puesto que se le ve en tan contadas ocasiones. En fin, si viniera y encontrara aquí a este joven al lado de tu hija, podría disgustarse. ¿Él? Oh, Dios mío, te equivocas. El señor Alberto no nos hace el honor de estar celoso de su prometida. No la ama tanto para eso. Por otra parte, ¿qué me importa que se disguste o no? No obstante, en el estado en que nos hallamos... Sí, el estado en que nos hallamos. ¿Quieres saberlo? Que en el baile de su madre no ha bailado más que una vez con mi hija, que el señor Cavalcanti ha bailado 3 veces con ella y ni siquiera se ha enterado. Y de repente un criado anunció: «El señor vizconde de Morcerf». La baronesa se levantó vivamente. Iba a pasar al salón de estudio para prevenir a su hija, cuando Danglars la detuvo. «Déjala». Ella le miró asombrada. Montecristo fingió no haber observado esta escena. Alberto entró. Estaba alegre y satisfecho. Saludó a la baronesa con gracia, a Danglars con familiaridad, a Montecristo con afecto, y volviéndose hacia la baronesa dijo: Señora, ¿me permite que le pregunte por la señorita Danglars? Muy bien, caballero, respondió vivamente el banquero. En ese momento está cantando en su salón de estudio con el señor Cavalcanti. Alberto conservó su aire tranquilo e indiferente. Tal vez sufría algún despecho interior, pero observó la mirada de Montecristo clavada en la suya. El señor Cavalcanti tiene una hermosa voz de tenor, y la señorita Eugenia es una magnífica soprano, sin contar con que toque el piano cual otro Thalberg. Debe ser un concierto encantador. El caso es que concuerdan perfectamente. Alberto pareció no haber notado este equívoco tan grosero, que hizo sonrojar a la señora Danglars. Yo también canto, continuó el joven. Canto según dicen mis maestros al menos, pues bien, cosa extraña. Nunca he podido arreglar mi voz a ninguna otra, ni a las de soprano. Es particular. Danglars se sonrió de un modo significativo y exclamó: «Enfádese, enhorabuena. En cambio,
Mi hija y el príncipe, prosiguió, esperando sin duda conseguir el objeto deseado, han excitado la admiración general en la fiesta de ayer. ¿No se encontraba allí, señor de Morcerf? ¿Qué príncipe? El príncipe Cavalcanti, repuso Danglars, que siempre se enfocaba en dar este título al joven. Ah, perdone, dijo Alberto. Yo ignoraba que lo fuera. El príncipe Cavalcanti cantó ayer con la señorita Eugenia. Estaría encantador, y siento vivamente no haberme hallado presente, pero no pude asistir, porque tuve que acompañar a la señora de Morcerf a casa de la baronesa de Chateau-Renaud, donde cantaban los alemanes. Tras un momento de silencio, y como si nada hubiera ocurrido, repitió Morcerf. ¿Me será permitido saludar a la señorita Danglars? Oh, aguarde, aguarde, dijo el banquero deteniendo al joven. ¿Oye esa deliciosa cavatina? Ta 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 ra ra ti ta ti ra ti ta. Ah, eso es magnífico. Ahora va a concluir. Dentro de un segundo. Perfectamente. Bravo. Bravísimo. Bravo. Y el banquero empezó a aplaudir frenéticamente. En efecto, eso es magnífico. Y es imposible comprender mejor la música de su país que como lo hace Cavalcanti. Ha dicho que es príncipe, ¿no es verdad? Pues bien, si no lo es, lo harán. En Italia eso es muy fácil. Mas volviendo a nuestros adorables cantantes, debería hacernos un favor, señor Danglars. Sin decir que hay un extraño, debería suplicar a la señorita Danglars y al señor Cavalcanti que cantaran un poco. Es tan hermoso gozar de la música a cierta distancia y sin ver a los músicos, a fin de que ellos puedan entregarse a todo el entusiasmo de su corazón. Esta vez Danglars se desconcertó al ver la irónica calma del joven. Llamando a Montecristo aparte le dijo: «¿Y bien? ¿Qué le parece nuestro amante?» «Diablos, me parece frío, indudablemente. ¿Pero qué quiere? Usted está comprometido». «Sin duda estoy comprometido. Pero dar a mi hija a un hombre que la ame, y no a uno que no la ame. Ahí tiene a ese amante frío como un mármol, orgulloso como su padre. Si fuera rico, si poseyera la fortuna de los Cavalcanti, podría perdonárselo. Todavía no he consultado a mi hija, pero si tuviera buen gusto». «Oh, no sé si me cegará mi amistad hacia él, pero le aseguro que el señor de Morcerf es un joven muy simpático que hará feliz a su hija, y que tarde o temprano llegará a hacer algo, porque, en fin, la posición de su padre es excelente». «Ajá. ¿Por qué duda?» «Siempre queda el pasado, ese pasado oscuro». «Pero el pasado del padre nada tiene que ver con su hijo». «No diga eso». «Vamos, no se acalore. Hace un mes se encontraba ese casamiento bajo todos conceptos excelente. Ya comprenderá, yo estoy desesperado. En mi casa es donde ha visto a ese joven Cavalcanti, y quien yo no conozco, se lo repito». «Pero yo sí lo conozco, y esto me basta». «¿Usted lo conoce? ¿Ha pedido informes?» ¿Hay acaso necesidad de ello? ¿No se conocen a primera vista todas las ventajas de una persona? En primer lugar, es rico». «Yo no lo aseguro». «Sin embargo, responde de él». «De 50,000 libras, una miseria». «Tiene una educación esmerada». «Es músico, como todos los italianos». «Vamos, conde, usted es injusto con ese joven». «Pues bien, si lo confieso, veo con disgusto que, conociendo sus compromisos con los Morcerf, venga a interponerse y a dar el traste con el casamiento». «Usted es un puritano, pero eso sucede todos los días en el mundo». «Sin embargo, no puede romper así como así, querido señor Danglars. Los Morcerf cuentan con una boda». «¿De veras?» «Desde luego». «Entonces que se expliquen ellos. Usted debería decir 2 palabritas al padre respecto a este asunto, conde. Usted que lo trata tan íntimamente». «¿Yo? ¿De dónde ha sacado eso?» «En un vade. ¿Cómo? La condesa, la orgullosa Mercedes, la desdeñosa catalana, que apenas se dignan abrir la boca para saludar a sus antiguos conocidos, lo cogió del brazo, salió con usted al jardín, se fue por una de las alamedas, y no volvió sino hasta media hora después». «Ah, barón,
nos impide que oigamos. Eso es una tiranía. Está bien, señor burlón, dijo Danglars, y volviéndose hacia Montecristo añadió: ¿se encargará de decir esto al conde? Con mucho gusto, si así lo desea. Mas por esta vez, que lo haga de manera más explícita y definitiva. Sobre todo, que me pida a mi hija que fije una época, que declare sus condiciones pecuniarias, a fin de que todos nos entendamos, pero no más dilaciones. Pues bien, daremos ese paso. No le diré que le espero con placer, pero en fin, le espero. Un banquero debe ser esclavo de su palabra. Y Danglars arrojó uno de esos suspiros que momentos antes arrojaba Cavalcanti. ¡Bravo! ¡Bravo!, exclamó Morcerf aplaudiendo, al final de un dúo. Danglars empezaba a mirar a Alberto de reojo, cuando vinieron a decirle unas palabras al oído. «Vuelva al momento», dijo el banquero a Montecristo. «Espéreme, tal vez tenga algo que decirle». Y salió. La baronesa se aprovechó de la ausencia de su marido para abrir la puerta del salón de estudio de su hija, y Andrés se puso en pie rápidamente, pues estaba sentado delante del piano, al lado de Eugenia. Alberto saludó sonriendo a la señorita Danglars, que sin manifestar la menor turbación, le devolvió un saludo con su frialdad habitual. Cavalcanti pareció evidentemente turbado. Saludó a Morcerf, que le devolvió el saludo con la mayor impertinencia del mundo. Entonces, Alberto empezó a hacer 1000 elogios sobre la voz de la señorita Danglars y sobre el sentimiento que experimentaba por no haber asistido el día anterior a la soiría. Cavalcanti empezó a hablar con Montecristo. «Basta de música y de cumplidos», dijo la señora Danglars. «Vamos a tomar el té. Ven, Luisa», dijo la señorita Danglars a su amiga. Pasaron al salón próximo, donde en efecto estaba preparado el té. En el momento en que empezaba a dejar a la inglesa las cucharillas en las tazas, se abrió la puerta y Danglars se presentó, visiblemente agitado. Montecristo observó al punto esta agitación e interrogó al banquero con una mirada. «¿Y bien?», dijo Danglars. «Acabo de recibir un correo de Grecia». «Ah», exclamó el conde. «¿Para eso lo llamaron?» «Sí». «¿Cómo está el rey Otón?», preguntó Alberto con tono jovial. Danglars le miró de reojo sin responderle, y Montecristo se volvió para ocultar la expresión de lástima que apareció en su rostro, pero que se borró instantáneamente. «Nos marcharemos juntos, ¿verdad?» «Como usted quiera», dijo Alberto al conde. Alberto no podía comprender aquella mirada del banquero. Así pues, volviéndose hacia Montecristo, que le había comprendido muy bien, dijo: «¿Ha visto cómo me ha mirado?» «Sí, pero ¿hallas algo de particular en su mirada?» «Sí, pero ¿qué quiere decir con sus noticias de Grecia?» «¿Cómo quieres que yo lo sepa?» «Porque supongo que usted tiene relaciones en ese país». Montecristo se sonrió como persona que trata de eludir una respuesta. «Mire, ahora se acerca usted, y yo voy a hablar un poco a la señorita Danglars. Mientras tanto, el padre tendrá tiempo de decirle algo». «Si le hablas, háblale de su voz, por lo menos». «No, eso lo haría todo el mundo». «Mi querido vizconde, a veces eres un hombre muy raro». Alberto se dirigió a Eugenia con la sonrisa en los labios. Durante ese tiempo, Danglars se inclinó al oído del conde. «Me ha dado un excelente consejo. Estas 2 palabras encierran toda una historia. Fernando y Janina». «Ah, sí, ya se lo contaré, pero llévese al joven. Solo de verle me turbo, a pesar mío». «Eso es lo que hago. Va a acompañarme. Ahora dígame, ¿persiste en que le envíe al padre?» «Más que nunca». «Bien». El conde hizo una seña a Alberto. Los dos saludaron a las señoras y salieron. Alberto, con un aire indiferente a los desdenes de la señorita Danglars. Montecristo, repitiendo a la señora Danglars los consejos acerca de la prudencia que debe tener la mujer de un banquero en asegurarse su porvenir. Y el señor Cavalcanti quedó dueño del campo de batalla.
Capítulo 16. ID. Apenas los caballos del conde doblaron la esquina del boulevard, cuando Alberto se volvió hacia el conde, soltando una carcajada demasiado fuerte para no ser un poco forzada. Y bien, yo le preguntaré lo que el rey Carlos IX preguntó a Catalina de Médicis después de la noche de San Bartolomé. ¿Qué tal he desempeñado mi papel? ¿Cuándo y sobre qué? Sobre la instalación de mi rival en casa del señor Danglars. ¿Qué rival? ¿Quién ha de ser? Su protegido, el señor Andrés Cavalcanti. Ah, dejémonos de bromas, vizconde. Yo no protejo al señor Cavalcanti, al menos en casa del señor Danglars, y yo no me quejaría que se lo hiciera, pero felizmente puede pasar sin su protección. ¿Cómo? ¿Cree que hace la corte? Se lo aseguro. ¿No se ha dado cuenta de sus miradas, sus suspiros, las modulaciones de sus sonidos armoniosos? ¡Nada! Aspira la mano de la orgullosa Eugenia. Palabra de honor, lo repito. Aspira la mano de la señorita Eugenia. ¿Y eso qué importa si no piensa más que en ti? No diga eso, mi querido conde. ¿No ve la amabilidad con que me han tratado? ¿Cómo? ¿Quién? Sin duda la señorita Eugenia apenas me ha respondido. Y la señorita de Armilly, su confidente, no me ha contestado en absoluto. Sí, pero el padre te adora. ¿El padre? Al contrario, me ha hundido 1000 puñales en el corazón. Puñales que solo se introducen en la ropa, es verdad. Puñales de tragedia, pero no era esa su intención. Los celos indican que hay cariño. Sí, pero yo no estoy celoso. Él sí lo está. ¿De quién? ¿De Divray? No, de ti. ¿De mí? Apuesto que antes de 8 días me da con la puerta en las narices. Te equivocas, mi querido vizconde. ¿Una prueba? ¿La quieres? Sí. Estoy encargado de indicar al señor de Morcerf que dé un paso definitivo sobre el casamiento. ¿Quién se lo ha encargado? El propio varón. Oh, no hará eso, ¿verdad, señor conde? Te equivocas, Alberto. Lo haré, pues lo tengo prometido. Vamos, ¿qué empeño tiene también usted en casarme? Quiero estar bien con todo el mundo. Pero a propósito de Divray, ya no le veo en casa de la baronesa. Está enojado. ¿Con ella? No, con él. ¿Se ha dado cuenta de algo? Vaya con lo que sale ahora. ¿Para qué? Sospechaba antes, dijo Montecristo, con una sencillez encantadora. ¡Ah, diablos! ¿De dónde viene mi querido conde? Del Congo, si quieres. Pues no está muy lejos. ¿Conozco por ventura a sus maridos parisienses? Ah, mi querido conde, los maridos son iguales en todas partes. Desde el momento en que estudia al individuo en un país cualquiera, conoce la raza. Entonces, ¿qué causa ha podido indisponer a Danglars con Divray? Parecían tan amigos, añadió Montecristo con mayor sencillez aún. Ah, atañe ya a los misterios de familia. Cuando el señor Cavalcanti se case, se lo puede preguntar. El carruaje se detuvo. Ya hemos llegado, dijo Montecristo. No son más que las 10:30. Sube. Con mucho gusto. Mi carruaje te llevará. No, gracias. Mi cabriolé ha debido seguirnos. Ahí viene, en efecto, dijo Montecristo, bajando de su carruaje. Entraron en la casa y luego en el salón, que estaba iluminado. Di que nos hagan té, Bautista, dijo Montecristo. Bautista salió sin hablar ni una palabra. 2 segundos después, volvió con una bandeja con el servicio del té, como si hubiera surgido de debajo de la tierra. En verdad, dijo Morcerf, lo que admiro en usted, mi querido conde, no es su riqueza. Otro habrá más rico que usted. No es su talento. Beaumarchais no tendría más, pero sí tanto como usted. Es su modo de ser servido, sin que nadie le responda una palabra, al minuto, al segundo, como si adivinaran en la manera con que llama lo que desea, como si todo lo que desea estuviese preparado. Lo que dices no deja de tener fundamento. Ya conocen mis costumbres. Por ejemplo, ahora verás, ¿no deseas hacer algo después de beber el té? ¡Diablos! ¡Deseo fumar! Montecristo se acercó al timbre y llamó una vez. Al instante se abrió una puerta particular,
y Ali se presentó con 2 pipas llenas de excelente Lacatier. ¡Eso es maravilloso! No, es muy sencillo. Ali sabe que cuando se toma café o té, se fuma generalmente. Sabe que he pedido té. Sabe que he entrado contigo. Oye que le llamo, sospecha la causa. Y como es de un país donde se ejerce la hospitalidad, con la pipa sobre todo, en lugar de una trae 2. Seguramente esa es una explicación como otra cualquiera, pero no es menos cierta que solo usted... ¿Pero qué es lo que oigo? Y Morcerf se inclinó hacia la puerta por la que, en efecto, entraban sonidos parecidos a los de un arpa. A fe mía, mi querido vizconde, esta noche la música te persigue. Acabas de oír el piano de la señorita Danglars, para oír luego la guzla de Haydée. ¿Haydée? ¡Oh, qué nombre tan adorable! ¿Pueden haber mujeres que se llamen Haydée, además de las que así se llaman en los poemas de Byron? Desde luego, Haydée es un nombre muy raro en Francia, pero muy común en Albania y en Épiro. Es lo mismo que si dijeras castidad, pudor, inocencia. ¡Oh, eso es encantador! ¿Cómo me gustaría el que se llamasen nuestras francesas señorita Bondad, señorita Silencio, señorita Caridad Cristiana? Dígame si la señorita Danglars, en lugar de llamarse Clara María Eugenia, como la llaman, se llamaría Castidad, Pudor, Inocencia Danglars. ¡Diablos! ¿No sería mucho más hermoso? Loco, no hables tan alto. Te podría escuchar Haydée. ¿Y se enojaría, tal vez? No, dijo el conde con aire altanero. ¿Es amable? No es bondad, es deber. Una esclava no se enfada nunca contra su amo. Vamos, no se burle. ¿Hay todavía esclavos? Sin duda, puesto que Haydée lo es mía. En efecto, usted no hace ni tiene nada semejante a los demás. Esclava del señor conde de Montecristo, en una posición en Francia. A juzgar por el modo con que emplea su dinero, ¿es un destino que le valdrá 100.000 escudos al año? 100.000 escudos. La pobre ha poseído mucho más. Ha venido al mundo sobre tesoros, al lado de los cuales no son nada los de las 1001 noches. ¿Es una princesa? Tú lo has dicho, y una de las principales de su país. Ya lo sospechaba, pero ¿cómo siendo una princesa ha podido llegar a ser esclava? ¿Y cómo llegó a ser Dioniso el tirano, maestro de escuela? El azar de la guerra, mi querido vizconde, el capricho de la fortuna. ¿Y su nombre es un secreto? Para todo el mundo, sí. No para ti, mi querido vizconde, que eres uno de mis amigos y que lo guardarás. ¿No es verdad que guardarás el secreto? Oh, sí, palabra de honor. ¿Sabes la historia del Bajá de Yanina? ¿De Ali Tebelin? Sin duda, puesto que a su servicio fue donde adquirió mi padre su fortuna. Es verdad, lo había olvidado. ¿Y bien? ¿Qué tiene que ver Ali Tebelin con Haydée? Es su hija. ¿Cómo? ¿Hija de Ali Pachá? Y de la hermosa Basiliki. ¿Y esa esclava suya? Oh, Dios mío, sí. Pues, ¿cómo? Diablos, un día que pasaba yo por el mercado de Constantinopla, la compré. Eso es magnífico. Con usted, señor conde, no se vive, se sueña. Ahora escuche, voy a pedirle una cosa. Seré discreto. Habla. Pero puesto que sale con ella, puesto que la lleva a la ópera... ¿Y qué más? Bien, puedo pedirle esto. Puedes pedir lo que quieras. Entonces, mi querido conde, le pido que me presente a su princesa. Con mucho gusto, pero bajo 2 condiciones. Las acepto antes de conocerlas. La primera, que no confiarás a nadie esa presentación. Muy bien, lo juro, dijo Morcerf, extendiendo la mano. La segunda, que no le dirás que tu padre ha servido al suyo. Lo juro también. Muy bien, vizconde. Tendrás presentes esos 2 juramentos, ¿no es verdad? Oh, sí. Perfectamente sé que cumplirás con tu palabra. Y el conde volvió a llamar con el timbre. Ali se presentó. Es preciso que avises a Haydée de que voy a tomar café con ella, y hazle comprender que le pido permiso para presentarle a uno de mis amigos. Ali se inclinó y salió. De modo que es cosa convenida.
Cuidado con las preguntas directas, querido vizconde. Si deseas saber algo, pregúntamelo a mí, y yo se lo preguntaré a ella. Convenido. Ali compareció por tercera vez, y tuvo levantado el tapiz para indicarle a su amo y a Alberto que podían pasar. Montecristo dijo: «Entremos». Alberto pasó una mano por sus cabellos y se retorció el bigote. El conde tomó su sombrero, se puso los guantes y precedió a Alberto a la estancia guardada por Ali en la antesala y defendida por las 3 camareras mandadas por Mirto. Haydée esperaba en la primera pieza, que era el salón, con sus ojos un tanto dilatados por la sorpresa, porque era la primera vez que otro, además de Montecristo, penetraba hasta sus aposentos. Estaba sentada sobre un sofá, en un ángulo, con las piernas cruzadas al oriental, y había hecho, por decirlo así, un nido en las ricas telas de seda rayadas y bordadas, las más hermosas de Oriente. Junto a ella estaba el instrumento cuyos sonidos la habían descubierto. Estaba encantadora. Al ver a Montecristo, se levantó con aquella su peculiar sonrisa, que expresaba a la par los sentimientos de hija y de enamorada. Montecristo se dirigió hacia donde ella estaba, y le presentó su mano, sobre la cual, como siempre, imprimió sus labios. Alberto se había quedado junto a la puerta, subyugado por aquella belleza extraña que veía por primera vez, y de la que nadie podía formarse una idea en Francia. ¿A quién me traes?, preguntó en griego la joven a Montecristo. ¿A un hermano? ¿A un amigo? ¿A un simple conocido o a un enemigo? A un amigo, dijo Montecristo en la misma lengua. ¿Su nombre? El conde Alberto. Es el mismo a quien yo libré de las manos de los bandidos en Roma. ¿En qué lengua quieres que le hable? Montecristo se volvió a Alberto y le preguntó: ¿Conoces el griego moderno? Ni el moderno ni el antiguo, mi querido conde. Ni Homero ni Platón han tenido nunca un discípulo más pobre, y casi me atrevo a decir más desdeñoso. Entonces, dijo Haydée, probando por la pregunta que hacía, que había entendido la de Montecristo y la respuesta de Alberto. Hablaré en francés o italiano, si mi señor lo permite. Montecristo reflexionó un instante. Hablarás en italiano. Y volviéndose a Alberto dijo: Lástima que no sepas el griego moderno o el griego antiguo, pues Haydée los habla admirablemente. La pobre tendrá que hablarte en italiano, lo cual te dará una idea falsa de ella. E hizo una seña a Haydée. Bienvenido seas, amigo, que vienes con mi señor y amo, dijo la joven en excelente toscano, y con su dulce acento romano que hace la lengua de Dante, tan sonora como la de Homero. Ali, café y pipas. Y Haydée manifestó a Alberto que se aproximara mientras que Ali se retiraba para ejecutar las órdenes de su señora. Montecristo mostró a Alberto 2 almohadones, y cada cual fue a buscar el suyo para acercarse a un magnífico velador cargado de flores naturales, dibujos y libros de música. Entró Ali, trayendo el café y las pipas. En cuanto a Bautista, la entrada a aquella parte de la casa le estaba prohibida. Alberto rehusó la pipa que le presentaba el nubio. «Oh, toma, toma». Haydée está casi tan civilizada como una parisiense. Le desagrada el habano porque no le gustan los malos olores. Pero el tabaco de Oriente es un perfume, bien lo sabes. Ali salió. Las tazas estaban preparadas, pero habían añadido un azucarero para Alberto. Montecristo y Haydée tomaban el licor árabe a la usanza de los árabes, es decir, sin azúcar. La joven extendió la mano y tomó con el extremo de sus afilados dedos la taza de porcelana del Japón, que llevó a sus labios con el sencillo placer de un niño que bebe o come una cosa que ama con pasión. Al mismo tiempo entraron 2 mujeres con 2 bandejas cargadas de helados y sorbetes que colocaron sobre 2 mesitas destinadas a tal efecto. «Mi querido huésped, y usted, señora», dijo Alberto en italiano. «Disculpen mi estupor. Soy aturdido y es natural. Me encuentro en Oriente, en el verdadero Oriente, no como yo lo he visto, sino como lo he soñado.
En el seno de París. Hace poco oía rodar los ómnibus y sonar las campanillas de los vendedores de limonada. Ah, señora, que yo no sepa hablar griego. Entonces su conversación, unida a este conjunto mágico, me haría recordar esta noche, como la noche más deliciosa de toda mi vida. Hablo bastante bien el italiano para dialogar con usted, caballero, dijo tranquilamente Heidi. Y haré todo lo posible, si le gusta el Oriente, para que lo encuentre aquí. ¿De qué le he de hablar?, preguntó en voz baja Alberto a Montecristo. De lo que quieras, de su juventud, de sus recuerdos, y si quieres de Roma, de Nápoles o de Florencia. Oh, no vale la pena teniendo una griega delante hablarle de todo lo que debía de hablarse a una francesa. Déjame que le hable de Oriente. Como gustes, querido Alberto. Por otra parte, es la conversación que más le agrada. Alberto se volvió hacia Heidi. ¿A qué edad salió de Grecia? A los 5 años. ¿Y se acuerda de su patria? Cuando cierro los ojos, veo todo lo que he visto. Hay 2 miradas. La mirada del cuerpo puedo olvidar a veces, pero la del alma recuerda siempre. ¿Y cuál es la época más remota de la que tiene memoria? Apenas andaba. Mi madre, a quien llaman Basiliki. Basiliki quiere decir real, añadió la joven levantando la cabeza. Mi madre me cogía de la mano y cubierta las 2 con un velo. Después de haber puesto en el fondo de la bolsa todo el oro que poseíamos, íbamos a pedir limosna para los prisioneros, diciendo: el que da a los pobres presta al Eterno. Luego, cuando estaba llena la bolsa, volvíamos al palacio, y sin decir nada a mi padre, enviábamos ese dinero que nos habían dado, tomándonos por unas mendigas a un convento que lo repartía entre los prisioneros. ¿Y en esa época qué edad tenía? 3 años. ¿Entonces se acuerda de todo lo que le ha ocurrido desde aquel tiempo? De todo. Conde, dijo en voz baja Morcerf a Montecristo, debería permitir a la señora que nos contara algo de su historia. Me ha prohibido que le hable de mi padre, pero tal vez ella me hablará de él, y no sabe cuánto gusto tendré en oír pronunciar mi nombre por una boca tan hermosa. Montecristo se volvió hacia Heidi, y con una seña que indicaba que prestara la mayor atención a la recomendación que iba a hacerle, le dijo en griego: Patros men aten, madeonoma prododucai, prodociam eipe emim. Heidi lanzó un suspiro, y una nube sombría pasó por su frente tan pura. ¿Qué le acaba de decir? Le repito que eres mi amigo, y que no tiene por qué ocultarse delante de ti. Así pues, aquella piadosa acuestación de los prisioneros es su primer recuerdo. ¿Cuál es el otro? El otro. Me veo bajo la sombra de los sicómoros, junto a un lago cuyas aguas temblorosas percibo a través de las hojas de los árboles. Contra el más viejo y el más frondoso estaba mi padre, sentado sobre almohadones, y yo, débil niña, mientras mi madre estaba recostada a sus pies, jugaba con su larga barba blanca, que le llegaba hasta el pecho, y con el alfanje de puño de diamantes que de su cintura pendía. Luego, veo cuando se le acerca un albanés que le decía algunas palabras, a las cuales daba muy poca importancia, y respondía con el mismo tono de voz: mátenlo o perdónenlo. Es extraño oír tales cosas de boca de una joven fuera del teatro y pudiendo decir: eso no es ficción, no es mentira. Ah, ¿cómo halla Francia después de haber visto aquel Oriente tan poético, aquellos paisajes tan maravillosos? Creo que es un hermoso país, pero yo miro a Francia tal cual es, porque la miro con ojos de mujer, mientras que al contrario, mi país, que solo he visto con mis ojos infantiles, está siempre envuelto en la niebla luminosa o sombría. Según mis recuerdos hacen de ella una hermosa patria o un lugar de amargos sufrimientos. Tan joven, señora, dijo Alberto, cediendo a pesar suyo a un sentimiento de compasión. ¿Cómo ha podido sufrir? Heidi se volvió hacia Montecristo, que murmuró haciéndola una seña imperceptible. Eipe. Nada hay que forme el fondo del alma como los primeros recuerdos, y excepto los 2 que acabo de citarle, todos los demás de mi juventud son tristes. Hable, hable, señora. Sabe que la escucho con un gozo inexplicable. Heidi se sonrió con tristeza. ¿Quiere que pase mis otros recuerdos? Se lo suplico.
Heidi se acomodó en sus almohadones, miró a Alberto a los ojos y empezó a contar la historia de su triste pasado.